Nada como la casa del Padre. Y quiero que prestes atención porque vamos a ver la actitud que necesitamos tener y vamos a aprender de cómo no tenerla también. Amén. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 15 versículo del 11 en adelante. Lucas capítulo 15 versículo del 11 en adelante dice lo siguiente, dice: también dijo, este Jesús hablando, Jesús enseñando, y vea lo que dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía este hombre? Diga conmigo, 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Lo primero que estamos viendo acá es que este hijo menor le está pidiendo ¿a quién? A su padre. ¿Era la persona correcta al cual el hijo podía pedirle? ¿Sí o no? Sí. O sea, vamos bien. ¿Por qué? Porque el hijo sabía a quién pedirle. No le iba a pedir a un obrero. No le iba a pedir a uno de los criados, de los que trabajaba para el padre. Él sabía a quién pedirle. ¿A quién le estás pidiendo tú el día de hoy? Y dice lo siguiente: no muchos días. Entonces el padre, vemos que el padre, ¿qué hizo? El padre les repartió los bienes. Escuche bien esto. ¿Quién le pidió los bienes al padre? El hijo menor. Pero dice que el padre les repartió los bienes. No está hablando le dio, no está hablando en singular, está hablando en plural. Quiere decir que el padre aprovechó para repartir lo que le correspondía a cada uno. Entonces dice, no muchos días después, ¿después de qué? Después de la petición del hijo menor de que le diera lo que le correspondía. No muchos días después, juntándolo todo, diga conmigo, juntándolo todo. Fuerte, diga, juntándolo todo. No se le olvide esto, juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Vivió o no vivió? Claro, lo que pasa es que lo hizo de la forma incorrecta. Y dice entonces, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de la provincia a donde se había ido, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, diga conmigo, deseaba. ¿En algún momento usted ha deseado una comida? ¿Su comida favorita? Pasticho, ¿sí o no? Una paella, una buena sopa. Su comida favorita. Hay momentos donde usted lo desea, ¿sí o no? Bueno, vean lo que estamos viendo acá, porque dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, quien el hijo dijo, ¿cuántos jornaleros, trabajadores, empleados en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, es decir, estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Diga conmigo, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, no estaba en el momento cuando llegó el hijo menor. Y dice: y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas que tuvo que ver lo que estaba pasando. Y dice: y llamando a uno de los criados, es decir, de los trabajadores, le preguntó qué era aquello. Le dijo: mira, ve acá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando allá? ¿Qué es esa fiesta? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y habiéndote desobedecido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: ¿quién? El padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero que en esta noche usted preste atención, porque sé que Dios nos va a confrontar a todos. Una de las cosas que vemos acá en primer lugar era que este padre, esta parábola, esta historia, esta enseñanza que Dios o que Jesús le está hablando, ¿verdad?, a la multitud, le está hablando al pueblo, lo que muestra es un padre que tiene ¿cuántos hijos? Tiene 2 hijos. Y lo que vemos acá, que para que pueda haber 2 hijos, al menos que sean gemelos, pero no eran gemelos, porque dice que había uno mayor y uno menor, y los 2 vivían con el padre en su hacienda. El padre era un hacendado, era un hombre que tenía bienes, que tenía recursos, y los 2, tanto el mayor como el menor, vivían en la hacienda del padre. Lo que vemos es que el menor pidió la parte de la hacienda, es decir, de los bienes. El hijo vio y dijo: esta hacienda es grande, hay una parte que a mí me corresponde. Entonces el menor pidió la parte de la hacienda que le correspondía. ¿Y sabe por qué le correspondía? Como hijo. Porque los obreros, los criados, los trabajadores no tenían derecho a la herencia. ¿Quiénes son los que heredan? ¿Los trabajadores o los hijos? ¿El hijo entonces estaba en todo su derecho de pedir la parte de su herencia? ¿Sí o no? Claro, estaba en todo su derecho. Y él la pidió. Dijo: lo que me corresponde de la hacienda, quiero que me lo des. El obrero no podía llegar a donde este mismo padre y decirle: disculpe, amo, ¿dónde está la parte de mi herencia? ¿Qué es lo que le va a decir el amo? Yo lo siento, agarre su cosa y se me va, porque usted no tiene parte de la herencia, usted trabaja, usted no es hijo. Y eso lo prediqué hace poco. La diferencia entre ser, ¿verdad?, creación de Dios y ser hijos de Dios. Y los hijos son los que tienen acceso a las herencias, a las bendiciones, a lo que Dios ha creado para sus hijos. El padre se había esforzado, había creado, había levantado una hacienda, porque escúcheme esto: para tener obreros, para tener criados, para tener personas que trabajaban para el padre, quiere decir que el padre era una persona que era próspera. Tenía animales, tenía tierra, tenía trabajadores que le ayudaban con los animales, tenía trabajadores que le ayudaban con la tierra. Porque una persona que no tiene nada de eso, ¿para qué va a tener trabajadores? Es el mismo caso de Jesús.
Escúcheme esto, amada iglesia, Jesús no era pobre. ¿Sabe por qué no era pobre? Porque Jesús tenía un tesorero. Que el tesorero le salió medio chueco es otra cosa. Judas. La pregunta que te hago: ¿quién tiene un administrador? ¿El que tiene o el que no tiene? Si usted no tiene, ¿para qué va a contratar un administrador? Pero Jesús tenía un tesorero que manejaba las finanzas de personas que mantenían y que lo ayudaban en el ministerio terrenal, para poder suplir las necesidades de sus discípulos y de todos los que iban con ellos. Aparte que los discípulos eran tampoco personas que él encontró por la calle sin hacer nada, eran personas trabajadoras. Y encontramos de diferentes profesiones u oficios. Pero lo que vemos acá es que este padre tenía trabajadores y este hijo le pidió su herencia. Ahora bien, el hijo, escuche esto, el hijo pide. ¿Por qué el hijo le pidió al padre? Porque el hijo sabía que había para él. El hijo pide porque sabe que hay. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un hijo ve que hay necesidad en su casa, no pide nada. ¿Qué va a pedir? Cuando un hijo ve que en su casa está pasando necesidad, que no hay ni siquiera para comer, ¿usted cree que el hijo, bueno, no hay para comer, pero papá, dame lo que me corresponde? ¿Qué le va a decir el papá? Pero, si ni siquiera tenemos para qué comer, ¿qué te voy a dar? ¿Sabe por qué el hijo le pidió? Porque sabía que el padre tenía algo para él. Porque el hijo sabía que el padre tenía una herencia para él. Cuando tú le pides a Dios, cuando tú te presentas delante de Dios a pedirle, un hijo se acerca a su padre a pedirle porque sabe que el padre tiene. Cuando tú le oras a Dios, tienes que tener la seguridad. Es más, cuando tú le pides, tú le estás demostrando a Dios que tú estás seguro de que Él tiene la respuesta para tu necesidad o lo que tú necesitas económicamente, en salud, para tu familia, para lo que sea. A Dios le agrada que como Él como Padre, nosotros como hijos nos presentemos delante de Él a pedirle, porque ahí nosotros reconocemos que mi identidad y que mi posición como hijo necesita lo que tiene mi Padre. El hijo pidió porque sabía que el padre tenía. No tengas pena de pedirle a Dios. Pero ¿será que se lo pido a Dios? Pero es que, concha, es que es muy difícil lo que le voy a pedir. Es grande, pastor, es grande. Pídele. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué es grande para Dios? Si nos ponemos a comparar lo que para nosotros es grande, quizás Dios dice, lo que para ti es grande, para mí no es nada. Yo todo lo hice. ¿Qué dice la palabra? Que Él es el dueño de todo. El oro, de la plata, de las piedras preciosas, de todo lo que existe en este mundo. Él es el dueño de todo. Entonces pídale confiadamente. Escuche bien esto. Los únicos que le piden y se acercan a Dios confiadamente son los hijos. Porque el obrero, aun cuando trabajaba en la hacienda del padre, no se iba a acercar al padre a pedirle como hijo, porque él sabía que él tenía que acostumbrarse, él se conformaba con lo que se le pagaba. Pero el hijo le podía llegar a cualquier hora, tenía el acceso al padre y poder que pedirle como hijo. Si tú tienes pena de pedirle a Dios para tu necesidad, agárrate de la silla. Es porque tú no estás seguro que tú eres hijo. Dígale a la persona que está a su lado, creo que eso es contigo. Si tú tienes pena, si tú tienes miedo, si tú dices que no sé si pedirle, es porque entonces tú no estás reconociendo quién tú eres delante de Dios. Quién tú eres, lo que tú representas para Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, por lo tanto ten el acceso de pedirle lo que sea a Él. Yo le pido lo que sea, lo que yo necesito, yo se lo pido, Él es mi Padre. Ahora, Él como Padre, Él sabe muy bien lo que me conviene y lo que no me conviene, o sabe cuándo dármelo.
El hecho de que Él como Padre, que nosotros nos acerquemos y le pidamos como hijo, Él va a decir, ok, muy bien, ciertamente lo necesita. Hay respuestas inmediatas. ¿Cuántos hemos tenido respuestas inmediatas de parte de Dios? Que hemos pasado por momentos donde hacemos una oración, una necesidad que tenemos y la respuesta la vemos ese mismo día o al otro día o en una semana. Pero también hemos tenido respuestas de semanas, de meses o de años. ¿Por qué? Porque Él como Padre sabe el momento correcto cuando darnos lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde Él como Padre sabe lo que necesito o lo que deseo, que es diferente. Y hay momentos donde nosotros queremos hacer pasar un deseo por una necesidad. No sé si me explico. Hay momentos donde usted dice, vemos, necesito un par de zapatos, y usted le dice a su papá, oye papá, mira, el único par de zapatos que tengo está roto, no tengo más. ¿Qué va a decir el padre? Oye, sí, hay una necesidad. Pero diferente es que vaya el hijo y le digo, mira papá, tú sabes que concha, le hay unos zapatos nuevos por ahí, yo tengo 5 pares de zapatos, pero yo deseo esos zapatos nuevos que están saliendo, que son rojos con verde. ¿O será que tú me los puedes comprar? ¿Qué es lo que va a decir el papá? Bueno, para ti ahorita no es una necesidad, es un deseo lo que tú me estás pidiendo. Por lo tanto, ahorita quizás no tengo. Espera, cuando pueda caer algo, en ese momento yo lo puedo complacer. ¿Estamos acá? ¿Sí me expliqué? Entonces, hay momentos en nuestra oración donde queremos hacer pasar mi deseo por una necesidad. Y a Dios, que nadie lo engaña, va a decir, no, tú no lo necesitas ahorita. ¿Pero por qué? Y nos enfrascamos en orar por eso. Y ahí es cuando necesitamos entender que hay deseos y hay necesidades. Cuando Dios suple tu necesidad inmediata es porque Él sabe que lo necesitamos. Pero nuestro deseo muchas veces puede tardar un poco. Hay momentos donde Dios, mire, yo le he pedido cosas a Dios con detalle. Oye Señor, me gustaría tal cosa y de este color o esto lo necesito. Quizás no el mismo día, pero en el tiempo me lo da, y me lo da tal cual como se lo pedí yo. Oye, gracias Señor, que hasta en esos detalles tú eres fiel. Entonces Dios va a responder la oración de acuerdo a tu necesidad. Amén. Entonces no tratemos de pasar un deseo para que la gente vea que yo también lo tengo por una necesidad. Amén. Ahora bien, el padre le repartió la herencia de su hacienda entre los 2 hijos. Él la repartió. El menor, ¿qué fue la actitud del menor? Escuche esto. El menor la tomó su parte, y ¿qué hizo? Gracias papito lindo, te amo, pero me voy. Es decir, lo tomó y se marchó. Pero el otro, el mayor, ya él entendiendo, ya él sabía que parte de la herencia le correspondía, pero él no la tomó en el momento. En ese momento, o por las leyes, el hijo mayor tenía derecho en la herencia, el hijo menor le correspondía 1/3 de la herencia. Pero el hijo mayor tenía derecho a 2/3 de la herencia. Imagínense que aquí tenemos 3 bloques, ¿verdad? Los tenemos. El hijo menor dijo, dame la herencia que me corresponde, ¿verdad? De la hacienda. Y el padre le dice, bueno, este bloque que está aquí, todas estas sillas que están acá, esto es lo tuyo, por ser el menor. Pero tu hermano, por ser el mayor, le corresponde este bloque y aquel bloque. ¿Qué hizo el menor? Gracias papito lindo, agarró su parte y se fue. El otro no la tomó en el momento. Dijo, ok, ya yo sé que esto es mío, ya yo sé que esto me corresponde, pero no la voy a tomar ahorita, pero sé que es mío. Eso fue lo que hizo la diferencia entre el menor y el mayor. Porque uno lo tomó y se fue. El otro sabía ya que era lo que le correspondía, pero se quedó ¿en dónde? Se quedó en la casa. Ahora, ¿cuál fue la actitud del menor? Diga conmigo, la actitud del menor. Nosotros acabamos de leer que una vez que este menor, el hijo menor, se le acerca al padre, le dice, dame lo que me corresponde de la herencia.
Dice, no muchos días después, juntándolo todo, diga conmigo, juntándolo todo. Lo que quiere decir es que él no se fue con las especies de su herencia. Es decir, él no se fue con los ganados, no se fue con los animales, no se fue con los frutos del campo o de la tierra. Él se fue con efectivo. ¿Por qué? Porque se fue solo. Y es ahí donde él tuvo que esperar. Por eso es que dice, y él lo pidió y el Padre automáticamente se lo dio. Dice, no muchos días después. Lo que nos indica es que él tuvo que esperar el tiempo en que el Padre pudiera, ¿qué? Pudiera juntar lo que le correspondía para que se fuera. Lo pidió, pero él no se llevó todas las vacas con él, o todas las ovejas, o todos los cabritos. Él le dijo, dame, sácame la cuenta de lo que es, vende lo que sea y me vas a dar el efectivo porque yo me voy. Eso fue lo que hizo que el hijo menor, esa fue la actitud de este hijo menor. Ahora, una pregunta que siempre, ¿verdad?, nos hacemos, siempre me hago es, ¿qué motivó al hijo menor a pedir su parte de la herencia e irse de la casa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué este hijo menor se paró de repente y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero lo que me corresponde y me voy. Yo me quiero ir de la casa. ¿Qué fue lo que los motivó a él? Bueno, quizás fue para vivir nuevas experiencias. Experiencias que nunca iba a vivir ahí dentro de la casa. Quizás él dijo, quizás allá afuera hay un mundo mejor de lo que yo he visto aquí dentro de la casa. Él quiso ¿qué? Él quiso experimentar, quiso conocer el mundo. Diga conmigo, conocer el mundo. Dígalo nuevamente, conocer el mundo. Salió de la casa del Padre para ir a conocer el mundo. Dejó una seguridad para ir a conocer el mundo. Quería vivir nuevas experiencias. Es decir, no sabemos a ciencia cierta, la Biblia como tal no explica, no especifica qué motivó a este hijo a querer irse de la casa. Pero lo que nos dice es que ahí él no la estaba pasando mal. Tenía herencia, estaba con el padre, estaba con su hermano, tenía criados, tenía trabajadores. ¿Qué lo motivó a él a querer irse de la casa al mundo? Y lamentablemente, amada iglesia, así hay muchos el día de hoy, que llegan a casa, lo conocen, comienzan a ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, la transformación, cambiando su carácter, cambiando su vida, cambiando su familia, cambiando su matrimonio, y de repente dice, ay no, pero yo tengo tanto tiempo aquí, mejor yo voy a dar una vueltica por el mundo para ver cómo están las cosas por allá. Y eso lo vemos. Hay personas que conocieron al Señor, pero que hoy en día no están. ¿Y sabe por qué? Porque ellos quisieron ir a ver cómo estaba el mundo. Como hay otros que vienen del mundo y dicen, no, ya yo conozco el mundo, yo no quiero ir para allá otra vez. Mejor yo me quedo en la casa del Padre. Ahora, ¿cómo vivió el hijo menor? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿cómo vivió el hijo menor? Porque dice que estaba en la casa del Padre, pero tomó la decisión de irse a experimentar algo nuevo. Y a veces dejar la seguridad para ir a experimentar y vivir nuevas experiencias te puede llevar a lo peor o a lo más bajo de tu vida. Vemos acá que dice que hay una gran diferencia cuando ¿qué? En la forma de vivir. ¿Por qué? Porque cuando él estaba, escuche esto, cuando él estaba en la casa del Padre, el hijo menor, estando en la casa del Padre, dice que vivió bien, no le faltaba nada, tenía comida, tenía seguridad, tenía buena compañía. ¿En dónde? En la casa del Padre. ¿Le faltaba algo? No. ¿Estaba solo? No. Tenía buena compañía, tenía comida, tenía seguridad. Entonces ahí en la casa del Padre él vivía bien. Pero estando alejado de la casa del Padre, dice que vivió mal, porque dice que vivió perdidamente. Si esta es la casa del Padre
Las personas que deciden alejarse y vivir alejado de la casa del Padre, ¿cómo viven? Mal, perdidamente. No tienen paz. Tienen conflictos en la familia, tienen conflictos en los matrimonios, tienen conflictos en el trabajo. Comienzan a sufrir, ¿verdad?, de estrés. No saben qué hacer. Comienzan a ponerse airados. Hay un espíritu iracundo en ellos. Pelean por todo. Ya las groserías que no decían hace años atrás, ahora vuelven otra vez al vocabulario de esa persona. ¿Y sabe por qué? Y ahí es cuando uno puede ver y uno puede diagnosticar cuando una persona literalmente se está alejando de la casa del Padre. La forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de accionar, las amistades cambian, el entorno cambia, el vocabulario cambia, la visión cambia, todo cambia. Cuando estaba en la casa del Padre, oraba, leía la palabra, le comenzaba a ir bien, su vida estaba siendo transformada, el Señor comenzaba a bendecir su vida, conseguía trabajo, o, ¿verdad?, permitía a Dios que pudiera llevar el pan de cada día y el sustento a su hogar, pero de repente toma la decisión de alejarse. Ahora bien, dice la palabra que cuando él se alejó de la casa del Padre, ¿cómo comenzó a vivir? Diga conmigo, perdidamente. Perdidamente. Ahora, ¿qué es vivir perdidamente? ¿Qué es vivir perdidamente? Y vivir perdidamente es que él desperdició el dinero. Recuerde que él recibió una cierta cantidad, tampoco lo especifica, pero de que recibió dinero, recibió dinero. ¿Y qué hizo este hijo menor? ¿Qué hizo este hombre? Él desperdició el dinero. Eso es vivir perdidamente. Y quizá usted se va a sentir identificado. Wow, cómo yo vivía perdidamente. O quizás en este momento usted puede decir, conozco una persona que está viviendo perdidamente. ¿Por qué? Porque desperdició el dinero, lo botó. Tenía cierta cantidad, pero por tomar malas decisiones botó el dinero, que de la noche a la mañana dijo, ay, y lo que yo tenía se fue, ya no está, lo botaste. Entonces él botó el dinero, lo malgastó. Es decir, lo gastó como mal. Lo malgastó. Él lo gastó en cosas sin valor. Cuando una persona muchas veces puede tener algo y de repente, ¿qué hace? Lo malgasta. Comienza a comprar cosas, lo gasta en cosas que no tienen valor. Dice, y en eso lo está gastando. ¿Sabe por qué? Porque tiene un desorden. Viviendo así, ¿qué fue lo que le pasó? El dinero no le alcanzó por mucho tiempo. Porque ¿en qué lo gastó? Perdidamente. En mujeres. De hecho, cuando vemos más adelante, el hijo mayor cuando se le acerca le dice, pero esto no es tu hijo, estás haciendo una fiesta. Si tu hijo lo gastó en rameras. Es decir, ¿en qué lo gastó? En prostitutas. Lo acabó, lo malgastó en alcohol. Derrochó el dinero, lo que tenía en las manos lo derrochó. Ahora bien, vemos acá que lo malgastó y en ese momento dice, y cuando hubo malgastado todo, cuando todo se le acabó, dice, y vino gran hambre y comenzó a faltarle. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice que vino gran hambre en el lugar donde él estaba. El problema no es que vino el hambre. Escuche bien esto. El problema no es que vino el hambre, sino que lo que él había tenido lo había malgastado. El problema no fue que vino el hambre, el problema no fue que vino el momento duro, el momento difícil. Y muchas veces has pasado por ahí también, donde has tenido, lo has malgastado, y después que lo malgastas, como que viene ese momento duro. Ay, y ahora no tengo nada. ¿Y sabe por qué? Pero hace poco lo tenías. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, él tuvo recursos en sus manos, pero no le dio un buen uso. ¿Sabes, amada iglesia? Dios siempre va a poner recursos en nuestras manos. Pero tenemos que pedir sabiduría para saber qué hacer con los recursos que Él va a poner en nuestras manos.
El momento duro, el momento malo, lo dice la palabra, va a llegar en cualquier momento y le llega a todos. Tanto al no creyente como al creyente, como al que no tiene fe, como al que más tiene fe, como al que más peca, como al más santo. A todos llega el momento duro. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios está permitiendo que lleguen a tus manos hoy? Porque es verdad que cuando no se tiene el dinero en la mano, ahí nosotros decimos, bueno, con esto está bien, ¿verdad? Yo sé que va a venir, pero ahorita mira, estoy bien, estoy con esto, podemos comer, estamos tranquilos, no hace falta, tengo ropa, tengo zapatos, bueno, ahí lo necesario lo tenemos. Tan pronto cae un agüita, como uno dice, ¿verdad? Tan pronto cae un agüita buena, ahí entonces donde viene, yo recuerdo, sí, me hace falta la cartera verde con marrón. ¿Sí o no? No, es que ahora que recuerdo, creo que me hace falta unos zapatos. Sí, me lleva, pero ven acá. Cuando no lo tenía, con los 5 pares de zapatos que tenía, los 2 pares de zapatos que tenía, estaba bien, te los combinaba y no hacía falta. Ahora que tiene, no piensa nada. ¿Por qué? Porque es que hay momentos como que llegó el dinero. ¿Qué hago? Tengo que gastarlo. ¿En qué? Cálmate. ¿Sí o no? Es como que si vienen con fuego, que cuando está en la cartera, como que quema. No, tengo que gastarlo, tengo que sacarlo. En ese momento, cuando cae un agüita, cuando cae una bendición, ahí es cuando viene a la mente todo lo que necesito. Me hace falta comprar un nuevo forro para el teléfono que me combine con una camisa nada más. Pero cuando no estaba el dinero, estaba bien con tu forrito. ¿O es mentira, amada iglesia? Entonces lo que vemos acá es que él tuvo recursos en su mano. ¿Tuvo o no tuvo recursos? Claro, tuvo una herencia. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que han botado una herencia que le han dejado sus padres o algún abuelo o algo? Y por no tener la visión, por no tener sabiduría, por no estar claro, lo botaron de la noche a la mañana. Entonces, el problema no fue que vino el hambre, el problema fue que él había ya malgastado los recursos que él había tenido. ¿Sabe por qué? Porque él nunca pensó en que se quedaría sin nada. ¿Cuántas veces tú has pasado por lo mismo? ¿Cuántas veces, y todos nosotros, hay momentos donde pensamos así, por momentos, donde creemos que cuando estamos en las buenas, eso nunca se va a acabar, sino que siempre vamos a estar en las buenas. Y de repente, ¡chum!, llega el momento duro, se trancan las cosas, las ventas comienzan a disminuir un poco, ¿verdad? O la entrada comienza a disminuir y uno dice, ¡ay, qué está pasando aquí! Ya, ¿qué está pasando? No, tuviste recursos. ¿Qué pasó? ¿Te pensaste que nunca iba a pasar nada? Y eso fue lo que pensó este hijo menor. Se quedó sin nada porque nunca pensó que se iba a quedar sin nada. Pensó que eso se le iba a multiplicar solo. Y ¿sabes algo? Los recursos que tuvo, no supo qué hacer con eso. No lo multiplicó, no lo invirtió, no supo qué hacer. Simplemente lo malgastó. Amada iglesia, Dios te va a poner recursos en tus manos indistintamente de la cantidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te va a bendecir de acuerdo a tu capacidad. El hambre vino en una provincia donde él decidió, nadie lo obligó, que dice que él tomó la decisión, pidió su herencia y se fue. ¿Sabes algo? Escúchame bien. En la provincia donde él estaba, ¿qué llegó? El hambre. Diga conmigo, provincia es igual a hambre. Y en la casa del padre, ¿qué era lo que él encontraba? Abundancia de pan. En la provincia lo que encontró fue el hambre, pero en la casa del padre había abundancia de pan. Y la provincia representa la persona que decide alejarse de Dios, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas bajo sobre su propia fuerza,
La persona que dice, oye, ¿para qué eso? ¿Para qué? Ay, contar. No, este domingo voy al otro, y después al otro, no voy al otro, pero te das cuenta, estás alejado. Y ese alejamiento, lo que vas a encontrar allá afuera, todos estamos allá afuera, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿con quién estamos? Porque estamos en este lugar y estamos recibiendo pan, estamos recibiendo palabra de Dios, que nos ayuda a creer, a saber que Dios está con nosotros, a saber que aunque venga el momento duro, el momento fuerte, Dios nunca nos abandona. Estamos recibiendo una palabra, pero el que está allá afuera en el mundo solo, lo que va a encontrar es hambre. Y las personas que le van a rodear son personas que están en la misma condición. Por lo tanto, no le pueden dar una palabra de ánimo, no le pueden dar una palabra y decirle, vamos a orar tranquilo, Dios está contigo, Dios te va a levantar. La provincia, y es lamentable cómo hay personas que aún estando en la casa del Padre prefieren estar en la provincia. Pero en la provincia hay amor. En la provincia no está el Padre. El Padre se quedó en la casa porque sabía que en la casa había abundancia de pan. Y llegó un momento donde Él reconoció y dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Amada iglesia, nunca dejes la casa del Padre para irte a vivir en la provincia, es decir, para el mundo. Nunca. ¿Dónde quieres estar? En la provincia, ¿saben por qué muchos quieren estar en la provincia? Para ellos tomar sus propias decisiones. Porque no hay reglas, porque no hay normas, porque hago lo que quiero, lo que me da la gana. No tengo que rendirle cuenta. Porque estar en la casa del Padre hay normas, hay reglas, hay cosas que hacer. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero en la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, usted también tiene que rendirle cuenta a Él. Hay normas, hay reglas, hay cosas que hacer, pero hay abundancia de pan. Saber que no estoy solo. No es lo mismo estar en la calle, comerte un pan solo en una plaza a medianoche, solo a la intemperie, que comértelo bajo el techo de tu casa juntamente con tu familia. ¿Dónde quieres estar? Muchas veces las cosas dentro de la casa del Padre no va a ser color de rosa, ¿verdad? ¿Cuántos somos hijos? Entonces la pregunta es lo siguiente: ¿el padre que usaba Pablito Moreno te amaba o no te amaba? ¿Te amaba o no te amaba? Pero dolía cuando llegaba Pablito Moreno, ¿sí o no? ¿Nos enseñaba Pablito Moreno, sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando venimos a la casa de Dios, a la casa de nuestro Padre, nosotros creemos que Pablito Moreno no se congrega aquí. Usted se imagina, porque verdad, y hay momentos donde Dios dice, mira, pero Pablito Moreno también se congrega y hay momentos donde hay que usarlo. ¿O no dice la palabra que el padre que ama a sus hijos no lo disciplina, no lo corrige? ¿Y con qué lo corrige? No lo corrige con una rosa. ¿Qué dice? Basta que uno conozca a Pablito Moreno para aprender las cosas de una vez. Entonces, ¿por qué te digo esto, amada iglesia? Porque es mejor estar en la casa del Padre que estar en la provincia. En la provincia hay hambre, en la provincia hay violencia, en la provincia estás descubierto, estás desprotegido, no tienes amistades verdaderas, buenas compañías, no lo tienes. Pero en la casa del Padre, en este lugar, aquí conocemos personas, ¿sí o no? Conocemos personas de fe, personas que están pasando por tu mismo proceso, personas que están pasando también por una transformación en su vida, en su matrimonio, en su carácter, en la relación con sus hijos. Pero qué bueno que es estar dentro de un hogar, dentro de una casa, y que podamos ser hermanos, que tengamos temas de conversación y que podamos comprendernos y que podamos alentarnos, apoyarnos. Qué bueno es estar ahí.
Ahora bien, la diferencia de dónde estar. Porque se acercó un hombre, escuche bien esto, llega este hijo menor y se acerca a un hombre, se acuerda que se había ido a la provincia y llegó el hambre, y él se acercó a un hombre, que este hombre era dueño ¿de qué? De una hacienda. ¿Lo conocía? No, pero tenía una necesidad el hijo menor. ¿Qué tenía? Tenía hambre, estaba descubierto, necesitaba un lugar donde dormir, un lugar de protección. Y la gente que está allá afuera está en la misma condición. Está desprotegido, está desprotegida, no tiene buenas amistades, está pasando hambre. Y ¿sabe algo? Este hombre se acercó al dueño de una hacienda. Y ¿sabe? El hijo sabía lo que era vivir en una hacienda, ¿sí o no? ¿De dónde salió el hijo menor? Él sabía lo que era la vida de una hacienda. Él sabía lo que era vivir en una hacienda. Por eso él se acercó a un hombre que era dueño de una hacienda. Pero ¿sabe algo? El hombre le dice, anda. Y en el hombre, escuche esto, en el hombre como tal, él encontró que el hombre lo mandó a comer. ¿En dónde? Donde comían los cerdos. En la provincia hay personas que lo único que te van a dar es comida de cerdo, es comida de cochino, es comida que no vale nada, comida podrida. Conversaciones que hay en el mundo, conversaciones con malas amistades. Y este hombre dijo, anda donde están, apacenta a los cerdos. Y dice que él deseaba comer la comida ¿de qué? De los cerdos. El hombre allá en la provincia lo que le daba era comida de cerdo. Pero ¿sabe algo? A diferencia del padre, cuando él estaba en la casa del padre, el padre nunca lo iba a hacer comer con los cerdos. ¿Sabe dónde comía este hijo cuando estaba en la casa del padre? Se sentaba en la mesa, comía manjares. ¿Cómo cambiar sentarse a la mesa, comer manjares, todo lo que quiero, simplemente para ir a ver cómo está el mundo y comer la comida de los cerdos? Pero ¿sabes algo que pasó con este hijo menor? Recapacitó. Diga conmigo, recapacitó. Recapacitó. ¿Sabe cómo recapacitó? 3 puntos. Lo primero, dice que él vino en sí. Y dice la palabra, y vino en sí. Lo primero, tenemos que volver en sí. Es decir, él reconoció que había faltado. Él reconoció que había fallado. Dice, y vino en sí. Él reconoció su falta. Amada iglesia, si tú estás pasando por un momento duro, tú tienes que volver en sí. Recapacita, vuelve en sí. Hay gente allá afuera que va a venir a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque ellos van a volver en sí. Va a llegar un momento donde ellos van a pasar una necesidad, donde se van a asquear de lo que están viendo allá en el mundo, y van a volver en sí y van a decir, wow, yo recuerdo cuando me congregaba, recuerdo que estaba recibiendo palabra y wow, esa era la casa de mi padre. Y ahora volver en sí es, oye, yo reconozco que falté, reconozco que me alejé, reconozco que yo tomé la decisión de alejarme y fue la peor decisión. Lo primero que este hijo hizo fue que volvió en sí. Lo segundo que hizo fue que se levantó. Y dice que él volvió en sí y se levantó. Porque hay personas que vuelven en sí, pero se quedan sentadas, esperando que sea otro el que venga a buscarlo. Pero dice que él volvió en sí, es decir, reconoció su falta. Lo segundo fue que se levantó. Lo que quiere decir es que él tomó la decisión. Hay personas allá afuera, hay personas que tú conoces que han venido a la iglesia, que hoy necesitan tomar la decisión. Necesitan tomar la decisión de levantarse. ¿Y sabes algo? Y lo tercero fue que él fue.
Porque él dice, y volvió en sí, y se levantó y dijo, y yo iré. Y él fue, es decir, él accionó. Amada iglesia, hoy es el día para volver en sí, recapacitar en cuál ha sido esa falta, en qué has fallado. Levantarte hoy, tomar la decisión de que aunque tú has estado ahí un día sí quiero, otro día no quiero, ¿verdad? Me desaparezco por 2 semanas o por 3 semanas y veo después cuando vuelvo a ir. Pero si tú estás aquí hoy, es porque Dios te está hablando y te está diciendo: estás en la casa del Padre. Has vivido allá afuera, has vivido en la provincia, has pasado hambre, has pasado necesidad, has pasado por tentaciones y has caído porque estás solo. Pero en la casa del Padre nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Acciona. Volvamos a la casa del Padre. ¿Cuál fue la actitud del Padre? La actitud del Padre, ¿sabes algo? Él sabía que en cualquier momento su hijo iba a regresar. Por eso todos los días se asomaba. Él sabía que su hijo iba a regresar. ¿Y sabía por qué? Porque él sabía que él regresaría sin nada. El Padre sabía que él iba a regresar sin nada. ¿Por qué? Porque alejado de la casa del Padre, lo que le espera a un hijo es pérdida. Y así hay personas que hoy van a volver a esta casa, que van a volver a sus caminos. Y ahí donde tú estás, vuelve a la casa del Padre. No importa que lo hayas malgastado, no importa la vida, no importa las malas decisiones, las faltas que cometiste. Hoy es el mejor momento para levantarse e ir a la casa del Padre. Venir a donde está el Padre. El Padre está esperando por ti. No importa con lo que tú has estado luchando en estos días, tu mal carácter o esa área que ha sido difícil. El Padre, ¿sabe por qué lo que acabamos de leer? Hay algo importante que dice que el Padre se movió por misericordia. Wow. El Padre se movió por misericordia. Lo que quiere decir es, ¿cuál hubiese sido la reacción de un padre sin misericordia? El poder ver un hijo que regresa, que le faltó porque pidió su herencia aun cuando el padre todavía estaba vivo. Eso no se veía, eso no era bien visto. Había que esperar que el padre partiera de este mundo. El padre aún así dice que se movió en misericordia cuando lo vio de lejos. Un padre sin misericordia, cuando lo ve, quizás lo hubiese criticado, lo hubiese juzgado, lo hubiese dicho: ahora sí regresas, cuando tú me faltaste el respeto. Ahora sí vienes con tu cara bien lavada, con todo lo que te llevaste, ahí está, lo botaste. ¿Sabes algo, amada iglesia? Dios nunca hace eso. Dios nunca hace eso. Dice que el Padre se movió a misericordia. ¿Y sabes qué es misericordia? Misericordia es ver la necesidad que está pasando otra persona y ofrecerle ayuda. Es perdonar una falta. Eso es misericordia. El padre, cuando vio al hijo de lejos, dijo: ese es mi hijo. El padre no vio si traía algo, no sabía que venía sin nada, y dice que salió a su encuentro. Fue movido por misericordia, por amor, y lo agarró, lo abrazó y lo besó. Amada iglesia, cuando venimos a Él nuevamente, tenemos que tener la actitud del Padre. Que cuando veamos a nuestros hermanos entrar por esa puerta, a tus amigos, a tus hermanos en la fe, que en este tiempo quizás han estado alejados, que tomaron la decisión, pero que ellos van a tomar la decisión de regresar a casa. Cuando usted lo vea, no lo critique, no lo juzgue, no le diga: ¿cómo está el mundo? Hueles a chuleta, hueles a parrilla. No le diga nada de eso. Dígale: bienvenido a casa.
estoy para servirte. Sabes que te amamos, eres parte de esta casa, eres parte de esta familia. Bienvenido a la gran familia, casa de Dios. Todo lo contrario a la actitud del hermano mayor, porque el hermano mayor lo tenía todo, pero nunca lo disfrutó. ¿Y sabe por qué nunca lo disfrutó el hermano mayor? No era porque no tenía acceso, sino porque nunca lo pidió. Porque cuando él vio lo que estaba pasando, le dijo, preguntó, hace una fiesta, sale el padre, ¿sabe algo, amada iglesia? El padre salió al encuentro de sus dos hijos. Uno se había ido lejos y vivió perdidamente, pero llegó con una actitud humilde, reconociendo su falta. El padre salió a su encuentro. El hijo mayor que vivía con él, cuando no quiso entrar a la casa, él dice que el padre salió al encuentro de su hijo mayor. Uno que se había ido reconoció su falta y le pidió perdón. El otro que vivía con él, lo único que hizo fue reclamarle. El padre salió al encuentro de los dos, del que estaba fuera de casa como el que estaba dentro de casa. A veces el que ha pasado tantas cosas allá afuera viene con una actitud humilde porque reconoce su falta. Y a veces los que están dentro de la casa se presentan delante de Dios, que no son perfectos, a veces escondiendo su falta y a veces solamente para reclamar y para juzgar. El Padre fue movido por misericordia. Amada iglesia, seamos movidos por misericordia. No juzguemos a nadie. Amemos a la gente. Sirvamos a la gente. Que cuando alguien venga, una familia, un matrimonio, un hombre que haya caído, un hombre que haya tomado una mala decisión, un hombre que haya faltado, una mujer que haya caído, una mujer que haya tomado malas decisiones, vamos a recibirlo como el Padre recibió a sus hijos, por misericordia, con amor. Y les dijo a los dos: esta es tu casa, esta es tu casa. Al hijo menor le dijo: entra, es tu casa. El hijo mayor, el padre le dijo: pero es que si es todo lo que está aquí es tuyo, esta es tu casa. ¿Cuál actitud vamos a tener? ¿Qué pensamiento tenemos? Nada como estar en la casa del Padre, pero disfrutemos lo que hay en la casa del Padre. El hijo mayor lo tenía todo, pero nunca lo disfrutó. Pídele a Dios, pídele a tu Padre. Él quiere darte, Él quiere bendecirte, Él quiere amarte, Él quiere abrazarte como allá nadie en el mundo lo va a hacer. El mundo te dice: ven, aquí estamos mejor, pero cuando te vas, el mundo te da la espalda, el mundo te abandona, el mundo te critica, el mundo, después que te saca todo, te abandona, te deja solo para que comas la comida de los cerdos. Pero en la casa del Padre hay abundancia de pan. Amada iglesia, nunca nos alejemos de la casa del Padre.